Miramos en los próximos minutos, en este ratito de tertulia que arrancamos ahora, a algunos puntos clave que definen la actualidad más inmediata. En el plano geopolítico podríamos hablar de ciertas tensiones que resurgen, sobre todo entre Estados Unidos y Rusia, tensiones nucleares, un pulso más bien retórico, disuasorio, que no sabemos hasta qué punto podría escalar. En un momento en el que, el eje Rusia-Ucrania está bloqueado, no estamos viendo avances importantes en un conflicto que se encamina peligrosamente a su cuarto aniversario. Trump mete también a China dentro de la disuasión nuclear y dentro también de los posibles planes de desnuclearización, aunque China no se sienta incorporada ni se sienta al nivel de las potencias rusa y estadounidense. Y estamos también con esa resaca electoral tras unas elecciones estatales en Estados Unidos. Nueva York acaparaba los focos, pero no podemos desvirtuar lo que ocurre en Nueva Jersey, en Virginia y sobre todo en California, donde Gavin Newsom está cogiendo mucho peso en el seno del Partido Demócrata. Y entre tanto, despidos masivos, un cierre de gobierno que se prolonga y que ya es el más largo de la historia de Estados Unidos. Y de todo ello vamos a hablar en los próximos minutos con Moisés Ruiz, profesor en la Universidad Europea, experto en liderazgo y comunicación. Moisés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Marta. Encantado de estar aquí. Gracias por acompañarnos y muchísimas gracias también a Miguel Villarejo, corresponsal económico en The Objective. ¿Qué tal estás, Miguel? Muy bien, muchas gracias, Marta, por invitarme a participar aquí. Muchas gracias, como siempre. Bueno, siempre es un placer contar con ambos y vamos a ver cómo encauzamos también la conversación nuclear, sin caer en el sensacionalismo. ¿Hasta qué punto estamos hablando de cierta escalada, al menos retórica, enseñando ese músculo disuasorio? Y ya sabemos que a Donald Trump le gusta mucho esto de presionar y luego recular un poquito para negociar en ese margen, pero el tema nuclear es bastante peliagudo. Se está hablando de un retorno a la Guerra Fría, Moisés. ¿Hasta qué punto es precipitado hablar en esos términos o nos empezamos a mover en un panorama que nos recuerda demasiado a aquella época? Hombre, yo creo que no exageremos, porque si efectivamente cuando en las tertulias o en las conversaciones o en las dudas se incorpora el adjetivo nuclear, pues a todos nos entran teleles, ¿no? Se nos sube la bilirrubina de una manera muy acelerada, ¿no? Vamos a desescalar también, yo creo que es importante desescalar. Y bueno, con respecto a esto, yo he leído las declaraciones de Putin y son, la verdad es que son correctas, ¿eh? Para ser Putin, ha sido muy comedido. Él ha dicho que él va a estar dentro de lo que dice el Tratado de Prohibición, ¿no? Completa de los ensayos nucleares, que lo va a cumplir a rajatabla. Y que no tiene intención de desviarse de estos compromisos. Ahora bien, claro, luego pone el pero, ¿no? Dice, bueno, como Donald Trump, en fin, ha dicho lo que ha dicho, venga, pues yo claro, contraataco. No puedo estar a una altura inferior a lo que dicen las palabras de Donald Trump. Y yo creo que es esto, tú lo has definido muy bien, es retórica. Yo creo que no va a ir más allá, porque es que es absurdo, ¿no? Porque si Putin quiere ir más allá de una probatoria nuclear, pues bueno, si está dispuesto a enviar, también tiene que estar y tiene que saber que tiene que estar dispuesto a recibir, ¿no? Yo creo que esto es absurdo, simplemente es y tú más, y yo saco músculo y yo más, porque, en fin, vaya dos, ¿no? Entre el Putin y el Trump. La verdad es que no sé yo, son dos gallos de pelea, yo no sé a cuál le echaría yo 10 euros para apostar, ¿no? en un ring, porque los dos son de cuidado. Entonces, insisto, y probablemente también quiero pensar, ¿no? Que no vamos a ir más allá. De hecho, Putin, pues esto es lo que tú dices, se van a cumplir 4 años en Ucrania y no ha hecho absolutamente nada. Bueno, sí, es ridículo, porque ni avanza, ni retrocede, ni empata, en fin, ni quiere ceder, en fin, es puro orgullo, y Trump, pues es eso, vehemencia y también soberbia. Entonces ahí estamos. Yo creo que no va a ir más allá, es por sentido común.
Bueno, efectivamente, el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, pero en este caso tenemos que apelar a él porque, bueno, nadie piensa que alguien esté tan loco como para pulsar el botón nuclear. Además, también por lo que bien apuntabas, Moisés, si estás dispuesto a dar, también tienes que estar dispuesto a recibir, y nadie quiere recibir una bomba nuclear con la magnitud de destrucción en todos los sentidos que esto supone. Sin embargo, Miguel, sí que estamos viendo, bueno, cómo se va tensando poco a poco la cuerda. Yo no sé, supongo que recordáis que existe el reloj del apocalipsis y que todos los meses de enero siempre se mueven las manecillas, ¿no? Y en enero de 2025 se reculó a 89 segundos, que es lo más cerca que hemos estado jamás de una catástrofe o del final del mundo. Yo empiezo a preguntarme si este 2026, en enero, recularán algo más las manecillas y le recortaremos unos segundos más a esa catástrofe, teniendo en cuenta que las presiones, las tensiones, lejos de solventarse, se nos van acumulando. Luego, por suerte, la cosa se queda ahí, ¿no? Pero, Miguel, el panorama es cada vez, desde luego, otra cosa no, pero más tenso sí que es. Sí, hombre, yo el tema ese del reloj y los 89 segundos, la verdad es que, en fin, es muy popular anunciar el apocalipsis. Y hay muy pocas religiones, empezando por la propia religión católica, que no tenga ese componente de arrepentidos pecadores porque se acerca el fin de los tiempos. Bueno, eso parece que funciona para hacer prosélitos. Yo no creo que estemos ni 89 segundos, ni 4 horas, ni 24 horas al borde del holocausto nuclear o del holocausto climático o del holocausto, porque ya aquí puestos a buscar holocaustos ya los encontramos en todos los ámbitos. Aquí lo definía muy bien Moisés, aquí se han juntado el hambre con las ganas de comer, y porque a Putin, que es un chulo de taberna, pues ya era complicado tenerlo a raya con un presidente normal, pero claro, ha venido Trump, que es otro gallito, y entonces más que en el y tú más, estamos en el pachulo yo y a ver qué va a pasar aquí. Y bueno, los rusos tienen cierta propensión a sobreactuar porque saben que en el terreno económico y en el del armamento convencional llevan todas las de perder, y siempre amenazan con apretar el botón. Pero es verdad que la retórica de la Guerra Fría, no estamos en una Guerra Fría, pero sí la retórica empieza a parecerse mucho. Y esto no es bueno, o sea, esta incertidumbre, y sobre todo si empiezan a mover el armamento nuclear de aquí para allá, voy a llevarme un portaaviones ahí al Caribe, voy a mover estos submarinos al círculo ártico y todas estas cosas. Bueno, si estás manejando estos, pues los riesgos de que haya un accidente, esto aumentan, se incrementan, y vamos, no olvidemos que durante la Guerra Fría estuvimos al borde de no de un holocausto, pero sí de un bombardeo, de una guerra nuclear, y no solo en la película de Stanley Kubrick. O sea, hubo un incidente, el famoso incidente Petrov, en donde los radares rusos detectaron lo que parecían 5 misiles en dirección a la Unión Soviética. Era el año 83, es decir, lo que ha pasado a la historia como la Segunda Guerra Fría, después de la llegada de Reagan a la Casa Blanca. Y afortunadamente al frente de la respuesta estaba el teniente coronel Petrov, que decidió que si Estados Unidos hubiera decidido atacar, pues no habría lanzado cinco misiles, sino que habría lanzado 200, y que por tanto era un error. Bueno, eso nos ahorró la lógica impecable de jugador de ajedrez de Petrov. La defensa Petrov nos permitió eludir un momento de gran tensión, pero claro, hay que recordarlo, estos dos son dos gallitos, se pelean por cualquier cosa, pero los dos tienen un maletín nuclear, hay que tener mucho cuidado con eso. Efectivamente, mucho cuidado. Teléfono rojo, volamos hacia Moscú, un clasicazo, Miguel, me ha gustado también que lo citaras. Sí. Y de ese teléfono rojo pasamos a otra cuestión, resaca electoral en Estados Unidos. Lo hemos comentado a lo largo de estos 2 últimos días. Más allá de la victoria de Mamdani, que parece que hay cierto consenso entre los analistas de que se trata de cierta
excentricidad, por así decirlo, más bien de la ciudad de Nueva York, no algo extrapolable a un panorama nacional, en el sentido de que Mamdani no se perfilaría ahora como un líder demócrata. Además, sabemos que ha ido a trompicones, ¿no?, para abrirse paso dentro de lo que es el establishment del Partido Demócrata, pero ha sido una victoria local fascinante, no le vamos a quitar ningún tipo de mérito, pero extrapolable a lo nacional, dudoso, ¿no? Quien sí parece que podría extrapolar su última victoria al ámbito nacional es Gavin Newsom, o al menos está sonando cada vez con mayor fuerza, el gobernador de California. Hay quienes dicen que ya ha empezado a comportarse, ¿no?, como un candidato presidencial. Bueno, está la carrera de 2028 ahí, aunque antes tengamos las midterm de 2026, pero claro, ¿qué lectura debemos hacer de estas victorias? Sin descuidar a Sheryl y Stamberger, dos mujeres con un perfil militar importante, que algunos apuntan a que, bueno, precisamente por eso podrían gustar mucho y convertirse en rostros favoritos, ¿no?, entre el electorado demócrata e incluso el republicano, que podría cambiar de bando. ¿Cómo vemos esta revancha demócrata? No sé si podemos hablar en esos términos, Moisés, pero sobre todo, ¿cómo vemos ese perfil de Gavin Newsom? ¿Sería el plan A o el plan B del Partido Demócrata, que hasta ahora ha ido avanzando a trompicones sin un líder claro? Bueno, vamos a ver. Tiene una explicación y ya que Miguel, con muy buen acierto, nos ha recordado un hecho histórico, yo también voy a retrotraerme un siglo para explicar lo que ha ocurrido en estas elecciones en Nueva York, principalmente como capital de referencia en Estados Unidos. El último presidente del siglo XX fue de presidente demócrata, fue Bill Clinton. Obtiene la presidencia en noviembre de 2023, de 1993, y comienza su mandato, bueno, pues luego en enero, como es habitual, de 1994. Ese año, en noviembre de 1994, hay también elecciones a la alcaldía de Nueva York. Y fíjate que Bill Clinton tenía buena presencia en los medios, en fin, no estaba siendo tan abrasivo y tan disruptivo como Donald Trump. Bueno, pues en noviembre de 1994, el resultado electoral a la alcaldía de Nueva York, atención Marta, ¿quién fue el elegido? Pues un tal Rudolph Giuliani, que era del Partido Republicano y además del sector duro del Partido Republicano. Es decir, esto te indica que tal vez Nueva York, si es como tú digas, pues le gusten estas excentricidades o le guste votar contra lo que ocurre a nivel nacional. Así que lo que ha ocurrido es todo correcto dentro de la trazabilidad democrática. Yo de momento no veo una revancha y es algo, insisto, lógico y dentro de lo que yo llamo trazabilidad democrática. A partir de ahí, los demócratas, bueno, efectivamente tienen algo que celebrar porque estaban absolutamente desnortados. Donald Trump les infligió una severa derrota y van sin líderes, ¿no? Porque en fin, después de lo que ocurrió con Biden y el apresurado nombramiento de una persona que para mí no estaba a la altura de lo que exigían las circunstancias, para sustituir a Biden, pues estaban absolutamente desnortados y siguen con disputas internas. Entonces, bueno, ahí surge un candidato lógico, que es el gobernador de California. Digo lógico porque California es un bastión demócrata. Ahí hay que ir siempre a buscar los candidatos. En tus bastiones, donde tienen mucha fuerza popular y donde, bueno, pues es mucho más fácil empezar a sembrar, ¿no? Porque ya hay mucho andado. Y este hombre, además, lo estamos viendo en imágenes, pues tiene lo que se denomina carisma, ¿no? Tiene una presencia, el tipo habla muy bien, es moderado, que eso siempre, el Partido Demócrata ha sido siempre moderado, ¿no? Esto también, elegir a este alcalde, en fin, yo también lo considero una excentricidad, no va a ningún sitio. Ha sido moderado, y este hombre es un hombre de éxito, de centro, que es lo
fin, lo que ha sido siempre el Partido Demócrata, ¿no? Verbo fluido, un talante de acercamiento, de unidad, que puede gustar también a algunos descontentos del Partido Republicano, y me parece esto todo dentro de la normalidad democrática. Pero el Partido Demócrata, te aseguro, Marta, que todavía hay heridas, ¿cómo se dice? Heridas por cerrar, y todavía hay guantes de boxeo por meter en el cajón. Bueno, y efectivamente, porque fue tremendamente herido tras la derrota de Kamala Harris, y esto pues puede brindar nuevas energías. No queremos decir que efectivamente sea un resurgir, pero es interesante también ir viendo, ¿no?, los distintos análisis que se están conformando, y efectivamente, como bien decías, Gavin Newsom tiene un perfil mucho más conservador, que puede gustar mucho más en las bases del Partido Demócrata. Vamos a ver de todas formas si eso, ¿no?, porque todavía queda mucho, pero bueno, decían que se le estaba empezando ya a poner cara de campaña electoral 2028. Bueno, y veremos si se enfrenta a un tercer mandato de Trump, que no lo creemos, esto ya es por continuar con la broma. Miguel, ¿cómo ves tú a Gavin Newsom? Y efectivamente, bueno, Mamdani, aunque ha acaparado los focos y sabíamos que iba a ocurrir por su perfil más radical, él además autodenominándose socialista, cuando esto es algo casi maldito, ¿no?, en Estados Unidos. Tenemos que tener en cuenta también que, aunque los demócratas puedan estar más anclados hacia la izquierda, por así decirlo, respecto al Partido Republicano, no debemos entenderlo como nuestra derecha e izquierda aquí en España o en Europa, ¿no?, que esto también es una puntualización importante. De ahí que el perfil de Mamdani, que aquí podría ser más socialdemócrata, allí se vea o se considere tan radical, pero es algo que no funcionaría por ahora en las bases del Partido Demócrata. Tiene 34 años, una trayectoria política por delante. Veremos, ¿no?, cómo se va perfilando también respecto a los años. Pero situándonos en Newsom, Miguel, ¿tú cómo le ves? No, yo veo que es muy difícil extrapolar los datos de unas elecciones locales a unas elecciones generales, primero porque falta muchísimo tiempo, y segundo porque en unas elecciones nacionales se vota en una clave ideológica que a menudo está muy disminuida en unas elecciones locales. De lo contrario, nos explicaría un triunfo como el de Mamdani. O sea, Mamdani, claro, tú hacías todo ese tipo de precisiones cuando lees una información en inglés y lees liberal, sabes qué quiere decir socialdemócrata, de modo que si lees socialista, lo que te están diciendo alguien que se llama a sí mismo socialista es que se está llamando a sí mismo comunista, es decir, un señor de izquierda radical, y en muchos aspectos Mamdani se parece a Ada Colau, y que aquí desde luego no la tenemos por muy liberal a esta señora. Mamdani, a Newsom las fechas le encajan, o sea, él expira su mandato en enero de 2027, lo cual le deja las manos libres para competir en la campaña. Esto, y a él le da también las webs que asignan posibilidades, le dan un 23% de posibilidades, con lo cual es un candidato muy plausible. Y luego tiene ha alcanzado visibilidad con su famosa Proposición 50, que en realidad es un acto de piratería electoral, porque es puro gerrymandering. Pero ha demostrado, pues ha sacado el orgullo a los demócratas, ¿no? Como si, mirad, aquí hay uno que le planta cara a Trump y está dispuesto a combatirlo a él con las mismas armas, porque Trump está haciendo esta sinvergonzonada en todos los estados que controlan los republicanos. Bueno, pues este se levanta y dice, pues yo también lo voy a hacer. O sea, volvemos otra vez al pachulo yo. Entonces, bueno, pues eso le da un perfil que seguramente en las circunstancias actuales le viene muy bien. Lo que sí es interesante, el Krugman escribió un post esta mañana verdaderamente entusiasta en el que explicaba que sí que se debe extrapolar el resultado de estas elecciones a nivel nacional, porque él lo atribuye a que los hispanos que votaron a Trump en las últimas elecciones presidenciales, decepcionados por la política económica de Biden, pues han vuelto otra vez al redil demócrata, porque se han dado cuenta de que Trump no solo no tiene una varita mágica, sino que encima está persiguiendo a todos los hispanos por todo el país. Y eso
efectivamente le da. Vamos a ver qué pasa de momento en las elecciones de mitad de mandato de 2026, y a partir de ahí yo creo que ya podemos empezar a considerar un poquito más seriamente candidaturas. Newsom parte ahora con una cierta inercia, pero es muy pronto todavía. Y además un año en la era Trump es muy largo, no llevamos ni un año todavía. Imagínate, con Donald Trump en la Casa Blanca. En política, una semana es un siglo. En una semana, pensemos en la campaña electoral de las últimas elecciones aquí en España. Sí. Núñez Feijóo enfiló la última semana con las encuestas a favor, y al final su triunfo fue completamente pírrico e inútil, porque en la última semana se produjeron los pactos de Mazón con Vox y que dieron total credibilidad a la tesis de Sánchez de que si venía el PP venía también Vox. Entonces, y eso en una semana dio la vuelta a los sondeos. O sea que una semana a 2 años vista. Sí, no, eso desde luego. Y además acabamos de arrancar casi como quien dice la cuenta atrás de cara a las elecciones de medio mandato. Muy interesante lo que puntualizabas, Miguel, esa proposición a 50, una victoria que se anota a Newsom y que podría, darles una ventaja adicional a los demócratas de entre 5 y 6 escaños, que reforzaría muchísimo esa imagen de cara a las elecciones de medio mandato. Veremos qué es lo que ocurre, si consiguen o no hacerse con el control de la Cámara. Sería bastante interesante ver ese cambio, pero es que todavía queda mucho, queda un año, queda mucha campaña por delante y desde luego puede haber muchísimos cambios. Brevemente, porque nos quedan 3 minutitos, Moisés, cierre de gobierno, el más largo de la historia, y mientras tanto cierto run de despidos masivos en octubre y estamos a ciegas con los datos laborales. Es muy difícil decir a quién le va a salir el tiro por la culata, si a demócratas o a republicanos, en cuanto a alargar tanto este cierre de gobierno. Pero intentando hacer una porra, ¿quién podría salir más perjudicado sin tener la bola de cristal? Entendemos que también esto depende un poco de cuánto se nos alargue más el tema. Políticamente perjudicado, en estas elecciones parece que ha sido el que está en el gobierno, ¿no? Siempre los que están en el gobierno sufren más, ¿no? Porque la ciudadanía les responsabiliza, tienen la toma de decisiones principales es suya, ¿no? Entonces siempre sufre indudablemente más el que tiene el desgaste del poder, ¿no? Y en la oposición, pues no la achacamos esa responsabilidad, aunque en este caso la tienen los dos, evidentemente. Esto es inaudito que ocurra en un país como Norteamérica, que haya un cierre de gobierno, ¿no? y que sea tan prolongado, y que ya son casi 40 días, creo, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Y claro, esto 37. está provocando, sí. 37 y mañana 38, y no tiene visos de que mañana se llegue a un acuerdo. No sé quién tiene que parar esto y quién tiene que ceder o establecer algunas líneas de acercamiento, porque insisto, que esto está perjudicando a la economía norteamericana gravemente. Estamos viendo los despidos. Claro, hay muchos funcionarios que están en su casa, no cobran, por tanto no consumen. Si no consumen, en fin, todo es una espiral, ¿no? Y afecta a todo. Las aerolíneas hoy estaban en pleno caos. Amazon está anunciando también despidos para otoño de 14.000 personas. Y, en fin, todo esto, insisto, dice, desde luego, no sé a quién perjudica más, pero al pueblo norteamericano, desde luego, y la clase media norteamericana, sin duda. Pues nos quedamos ya con esto porque, lo siento, nos hemos quedado sin tiempo, pero la próxima vez, Miguel, rascaremos también un poquito más, que siempre me gusta más o menos que estéis nivelados. Moisés Ruiz, profesor en la Universidad Europea, experto en liderazgo y comunicación, muchísimas gracias. Miguel Villarejo, corresponsal económico en The Objective. Un placer, como siempre. Gracias por este ratito. Muchas gracias, Marta. Un abrazo, Moisés. Adiós, Miguel.